Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes. Las escrituras nos dicen que los primeros cristianos hacían lo siguiente, y esto es importante que lo leamos en Hechos capítulo 2 y versículos 42. Y bueno, más adelante vamos a leer otros versículos o lo vamos a comentar en otro video. Y dice el versículo 42 de Hechos 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Esto es importante que lo veamos eh, ahora, porque es necesario que sepamos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eh, Esta de la doctrina de los apóstoles es muy importante porque los apóstoles son también parte del fundamento de la iglesia, tanto como también los profetas, tanto los profetas, los apóstoles y Cristo mismo como la piedra angular constituyen el fundamento de la iglesia. De modo que no podemos dejar de lado la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles también se podría llamar en la enseñanza de los apóstoles, ¿cierto? Y tenemos que nosotros pensar si lo que estamos creyendo o sosteniendo viene de los apóstoles o no, o si son simplemente creencias que se derivan de del mundo griego, ¿no? O del mundo romano y no del mundo hebreo, judío. En general hablemos de judíos, porque la Biblia hay que entenderla con el pensamiento de los judíos, no con el pensamiento griego ni el pensamiento romano, sino con el pensamiento de los judíos, y los apóstoles eran judíos, o por lo menos eran hebreos, ¿no es cierto? En general, no, hebreos, vamos a llamar hebreos. El pensamiento hebreo no es el pensamiento de los gentiles, y desgraciadamente en la iglesia se han introducido pensamientos que son de los gentiles. Se sabe que Platón inspiró esta idea del alma inmortal, también tenía una suerte de un dios trino, se habla de él también, hablaba de un dios de tres personas, o que quería algo así, de un dios que se manifestaba en tres personas. Pero hay que profundizar bien en lo que Platón pensaba sobre Dios, sobre el hombre mismo y sobre lo que es el cielo, ¿no? Y ahí tenemos nosotros que eh, Justino Mártir, un cristiano del siglo II, un gran, diríamos, apologista, decía pues que si te encuentras, le dijo un día a un judío Tripo, se llamaba Tripo, le dice, Justino, mira, Tripo, si te encuentras con algunos que se llaman cristianos y que dicen que al momento de morir sus almas parten al cielo, no creas que estos son cristianos. El diálogo con el judío Tripo en el capítulo 80. Esto es muy importante porque se han introducido dentro de la iglesia creencias o pensamientos que vienen del mundo pagano, del mundo, vamos a decir, greco-romano, o el mundo griego y de Roma, que se introdujo en la iglesia. Y tenemos, por ejemplo, los gnósticos, ¿no? Los gnósticos fueron una amenaza para la iglesia del primer siglo y más adelante. Inclusive el neognosticismo también sigue teniendo influencia en el mundo hoy. Y en la iglesia cristiana tenemos que separar el trigo de la paja y podemos nosotros entonces hacer un trabajo
minucioso, meticuloso, escudriñando e investigando qué es una doctrina realmente apostólica y qué es una doctrina platónica o una doctrina en general que tiene raíces griegas o romanas, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Y yo creo que todavía en la iglesia existe la influencia del paganismo, y esto pues desgraciadamente empezó con el catolicismo romano, toda vez que introdujo doctrinas y mandatos humanos que tenían otras intenciones y no pues la propagación de un verdadero evangelio que es el evangelio del reino. La misma Iglesia Católica introdujo la idea de que el reino no tenía nada que ver con el mundo judío, sino que tenía que ver con la Iglesia Católica misma. Es decir, convirtieron el reino mesiánico de los hebreos que predicaron los apóstoles, y estos católicos introdujeron la idea de que la iglesia es un sinónimo del reino, o el reino es un sinónimo de la iglesia, torciendo escrituras para justamente acomodar esa idea que le quitaba, ¿no?, a los judíos el derecho de un reino que Dios había prometido y se los eh, eh, y tomó este concepto del reino de la Iglesia Católica diciendo que su iglesia, la Iglesia Católica, es ese reino que Cristo vino a predicar y anunciar. Por lo tanto, la Iglesia Católica es el reino de Dios en la tierra y ya no el gobierno de Cristo en persona en la tierra para regir a todas las naciones. Así que este concepto de un reino eclesiástico, un reino e iglesia, es un invento humano, y diría más un invento satánico para engañar o confundir a los creyentes. De modo que insisto acá en lo que dice el pasaje, ¿no es cierto?, de Hechos 2, versículo 42, donde se habla de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es necesario que los cristianos hoy también perseveren en la doctrina de los apóstoles, y para eso deben hacer su tarea de separar el trigo de la paja y ver qué es realmente una doctrina que tiene bases hebreas y qué doctrinas tienen bases paganas. Y esto es importante. Podemos pensar en el asunto del alma inmortal, en el asunto del infierno, en el asunto de la vida futura, de una vida en el cielo, como se cree en las iglesias cristianas, de que el hombre al morir se va al cielo y que todos los buenos se van a ir al cielo para estar con Dios y con Cristo, morando en ese tercer cielo, lejos de la tierra, haciendo pues innecesaria la promesa de un reino en la tierra, pues. Porque si todos partimos del cielo al momento de morir para estar con Dios, vivir siempre allá, entonces ya el reino no es en la tierra sino en el cielo, y la misma Watchtower pues cae también en ese error, haciendo que 144,000 de sus miembros vaya al cielo para estar siempre con Cristo. Y de esa manera violando o pervirtiendo lo que dice Hechos 2:42 de perseverar en la doctrina de los apóstoles y cayendo ellos mismos vestidos en el error. Y también en la Iglesia Católica definitivamente también en el error, ya que nada hablan de un reino en la tierra, sino una morada en los cielos para todos los salvos. Y lo mismo podríamos decir pues de los
adventistas que dicen que durante el periodo milenial del reino, el diablo se quedará solo en la tierra mientras que la iglesia estará pues en el cielo. El cielo ya fue el cielo fue una creencia también de los gnósticos que pensaban de que el hombre no podía obtener una naturaleza humana que es corrupta y tendría que más bien recibir un cuerpo diferente para morar en otro lugar, en otro estado, ¿no? En otro nivel. Y podemos decir nosotros también que la Iglesia Católica es la que difunde la más grande mentira de que los muertos en Cristo se van al cielo para estar con Dios. Aunque su credo dice que el Señor vendrá, el Señor Jesucristo va a volver, no nos dicen para qué. Ahora, en otro punto es recordar siempre el diálogo que tuvo el judío Tripo, ¿no? Con Justino Mártir, y Justino Mártir le dice claramente a Tripo el judío de que si vienen algunos para predicarte que sus almas al morir van al cielo, no creas que son cristianos. Está en el diálogo con el judío Tripo, capítulo 80. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.